Maravilloso Padre Celestial, seguimos creciendo, Señor, en el conocimiento, en la verdad de tu palabra. Y a través de ese conocimiento y verdad queremos, Padre, también convertirnos en agentes de transformación, en guerreros espirituales, en contendientes formidables para esas fuerzas de Satanás que tratan de llenar la tierra y que tratan de inundar con mentiras nuestras naciones. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que a través de tu luz estas artimañas de Satanás van a ser evidenciadas y van a ser destruidas. Maravilloso Padre, te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, quiero iniciar contestando una pregunta que nos hicieron, igual motivar a todos los que quieran enviar sus consultas sobre este y otros temas que tengan que ver con el seminario. Van a ser bienvenidas esas consultas. Pero a lo que yo me voy a referir es una pregunta de la hermana Clara Adriansen. Según lo que ella nos consulta, su pregunta dice: si nosotros como hijos de Dios somos capaces o también podemos enviar a los ángeles caídos al abismo en el nombre de Jesús, o si solo los podemos echar fuera. Bueno, me pareció súper importante contestar esta pregunta en esta clase y creo que va a quedar en evidencia cuando adentremos en la enseñanza, porque en realidad me pareció que mucha gente podía tener esa misma duda. Si nosotros tenemos autoridad para lanzar un demonio al abismo, mis amados, les tengo malas noticias. No tenemos esa autoridad. Esa autoridad está exclusivamente delegada a Dios. Y recordemos que los demonios que están en el abismo son aquellos que cometieron un pecado abominable. Y recordemos que son aquellos que estuvieron formando parte de la rebelión que se armó en los días prediluvianos. Y por lo tanto ellos, según lo que la misma palabra nos enseña, son preservados para los días del juicio final, para que nuevamente sean liberados. Cuando todo esto suceda, Jesucristo se manifestará con poder y juzgará a Satanás y sus demonios, y entonces ellos sí serán recluidos en el abismo. Mientras que eso sucede, ¿cuál es nuestra posibilidad como hijos de Dios? Nosotros podemos echar fuera los demonios de la vida de las personas, y por supuesto también podemos reprenderles en su acción sobre nuestra familia, sobre nuestras naciones, gobiernos, economía, y es de ahí que se deriva la guerra espiritual. Vamos a decir, nosotros podemos pelear con nuestro enemigo, pero no lo podemos desintegrar, no lo podemos desaparecer, no lo podemos encarcelar. Eso no es potestad nuestra. Y de ahí también evidencia, nosotros también batallamos constantemente, porque así como son echados fuera, hay muchas personas, hay muchos políticos que le siguen dando autoridad sobre naciones, sobre vidas de personas. Hay padres que consagran a sus hijos tristemente para sacerdocios satánicos, para obras de brujería, y por lo tanto ese trabajo nunca termina. Por aquí la hermana María Zamudio pregunta: entonces, ¿dónde les enviamos? Bueno, les enviamos fuera. Recordemos lo que el mismo Jesús dijo, que cuando un demonio es echado fuera, vaga en lugares desiertos. Y terminado un tiempo, ese demonio regresará al lugar donde fue echado y revisará si la casa está habitada. Y si no está habitada, traerá 7 demonios más. De esto creo que hablamos en algún momento durante el curso. Espero estar contestando la consulta de la hermana María y la que muchos otros puedan tener. Eso sí les aclaro, mis amados, este no es un seminario de liberación de demonios. Y aunque yo podría adentrarme en ese tema, porque conozco la materia, nos podría sacar un poco del tema que tenemos hoy. Por aquí hay otra consulta también de la hermana Noemi Luna, que dice que si iría a lugares secos y sin reposo. Pues sí, es una forma de explicarlo. Son enviados a un lugar donde ellos permanecen durante determinado tiempo, vamos a decir, podríamos entenderlo como ese segundo cielo. Regresan a ese lugar, pero ellos van a procurar volver a tomar control de la vida de alguien, ¿no? Y en este caso particular, yo estoy seguro que así como Dios asigna ángeles específicos para tareas sobre naciones, también Satanás asigna demonios
específicos para ejercer influencias sobre territorios, sobre familias y por lo tanto también sobre personas. Estos son conceptos que quizás podamos desarrollar un poco más en las próximas clases, sin caer, por supuesto, en lo que ya hemos hablado, que no es bíblico, del famoso angelito de la guarda, ¿verdad? Que es otra cosa. Vamos a ir a la página 155 del libro Residentes Inmortales. Les recuerdo que retomamos una vez más el libro para traer esta clase sobre la mesa y enseñar sobre específicamente demonios. Página 155, pero en realidad vamos a comenzar la lectura en la página 157. Existen dos clases de demonios o ángeles caídos que fueron detrás de Satanás. Esto es neurálgico, porque contesta también la pregunta de la hermana Clara. Están los ángeles libres, los demonios libres o ángeles caídos, y los demonios que están encarcelados, ¿ok? Que son los que acabo de explicar, que están en el abismo, según la enseñanza que hemos venido dando. Si usted para este momento no entiende esto que estoy diciendo, es porque usted no ha repasado la clase donde yo hablé acerca del segundo gran pecado de los ángeles. Entonces no me vea con cara de ojos cuadrados, ¿verdad? Que no entiende a qué me refiero. Váyase y repase esa clase y vuelve también y escucha esto. Tenemos esos dos tipos de demonios, los demonios que están libres y los que están aprisionados. En el capítulo anterior se le dio una posible explicación de por qué existe esa diferencia. Ya lo dije con el segundo gran pecado. El sitio donde se cree que estos seres podrían estar recluidos es el infierno, al que también se le conoce como el abismo, un lugar de tormento eterno. Aunque existe la hipótesis de que esa cárcel espiritual fue inaugurada con aquellos demonios que se unieron a las mujeres humanas, no hay evidencia que nos haga creer que es exclusivo para ellos. Ojo, este es otro tema doctrinal de fondo que lo leí muy rápido, pero es importante. Desde la concepción que yo tengo, ese abismo en el cual está siendo recluidos los demonios y también van a ser recluidos en el futuro Satanás con sus demonios, podría ser perfectamente el mismo lugar donde van a ser recluidos aquellos que hayan negado la salvación a través de Cristo Jesús. Recordemos que aunque nosotros no somos ángeles, y eso quiero que quede claro y muy claro, sí procedemos del mismo Padre. Vamos a decir, somos criaturas de Dios, somos seres creados por Dios, ángeles y seres humanos. Y cuando nosotros hayamos partido de este lugar, ojo, cuando hayamos partido de este lugar, o sea, nuestro cuerpo se haya vuelto polvo, nuestro espíritu no va a morir. Nuestro espíritu será juzgado por Dios. Y aunque yo no puedo hoy decir, ¿verdad? Como si fuera esto una ciencia, ¿a qué nos vamos a parecer espiritualmente? Vamos a ser posicionados en una condición muy semejante a la de los ángeles y los demonios. Por lo tanto, podemos ser juzgados eternamente en este lugar del cual nosotros nos referimos. Hay gente que se burla de esto, hay gente que dice que el infierno no existe. Mis amados, yo creo que el infierno es real, que el infierno es el lugar del juicio y que es el lugar donde aquellos que han actuado impíamente contra Dios van a estar castigados, ¿verdad? A veces suena un poco como cuento infantil, ¿verdad? Cuando uno lo narra. Sin embargo, esta es una de las bases de nuestra convicción de fe. El infierno existe. Si usted cree que solo existe el cielo, a usted le contaron solo una parte de la película. Yo recuerdo que en el pasado, ¿verdad? Los predicadores, los evangelistas de hace algunos años, hacían que la gente se convirtiera precisamente metiéndoles miedo, ¿verdad? Y les decían, el que no se arrepiente se va a ir al infierno. Bueno, aunque a veces ya no lo predicamos tanto, en realidad creo que lo deberíamos predicar de vez en cuando para que a la gente le recuerden a dónde va a ir a dar si no se arrepiente. Lucas capítulo 8 versículo 31. Ya este versículo lo hemos aludido abundantemente. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Vean que acá también, para añadir a la pregunta de la hermana Clara y de otros que tuvieron consultas parecidas, vemos cómo ellos
Primero tenían temor de ser enviados, ya de esto he hablado, pero luego Jesús, teniendo potestad de enviarlos, porque ellos entienden que Él tiene esa autoridad, Él decide no hacerlo. Recordemos que estos demonios son enviados a una piara de cerdos, ¿verdad? Entonces, ni Jesús lo hizo, mucho menos nosotros vamos a estar jugando a lo que no es. Ojo, no nos pongamos a hacer, como ya lo he dicho, de Aquaman, de Spider-Man, de Superman, de Batichica. No hagamos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Echémoslos fuera, con autoridad, pero no creyendo que se van a ir al abismo si a nosotros nos da la gana. El texto citado deja ver el pavor que los demonios tenían con relación al abismo. Si bien no se sabe con claridad por qué le temen tanto, sí es evidente que no les agrada la idea de ser llevados allá. A través de una visión del apóstol Juan narrada en Apocalipsis, se cree que aquellos seres encadenados al abismo serán liberados durante la gran tribulación. Vaya buscando Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, para que se llene de miedo. No, es broma. Tendrán la potestad de hacerle daño a quienes se hayan dejado llevar por el sistema del anticristo. Traerán consigo prácticas abominables que esta generación no conoció, pero que fueron ya experimentadas durante los días previos al diluvio. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo ¿de qué? Del abismo, de lo que estamos hablando. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Vea qué bonito. Sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Todos estos temas se revivieron, ¿verdad? Ahora que vino el famoso asunto de la vacuna y que nos iban a poner la marca de la bestia. Yo sé que todavía hay gente con aprensión en ese tema. Y bueno, yo no les voy a decir si me voy a vacunar o no. Algún día se darán cuenta. Sin embargo, mis amados, es indudable, sea que usted crea o no en que esto que está pasando tiene que ver con ese asunto, indudablemente aquí nadie puede negar que esto es un abrebocas de lo que viene. Un sistema de control generalizado que quizás hasta que vino esta pandemia nunca nadie había valorado. Muchas veces se habían manejado teorías de que ese control apocalíptico iba a ser a través del tema financiero, ¿verdad? Y empezaron muchos a decir, ok, tarjetas de crédito, bancarización, ahora todo para comprarlo tenemos que usar un plástico, va a quedar registrado nuestro nombre. Y muchos estaban diciendo que el sistema del anticristo iba por ahí. Pero ahora que aparece la pandemia, entonces resulta que hay un montón de gente que dice, wow, podría ser que nos controlen a través del sistema sanitario, que no nos dejen entrar, que no nos dejen trabajar, que no nos dejen hacer si no hemos hecho esto, lo otro, el aquí, el allá. Y yo no tengo la menor duda, mis hermanos, que todavía nosotros no hemos visto la dimensión de control y perversidad a la que puede llegar el ser humano. Porque va a ser una suma de todo esto. Va a ser una condensación de muchas de estas manifestaciones que van a orillar a la humanidad como un todo a abrazar ideas y conceptos homogenizados, donde posiblemente van a abolir el cristianismo, pero también van a abolir el islam, van a abolir a muchas otras religiones para crear una sola religión, donde vamos a ver un sistema económico integrado, un sistema sanitario integrado, vamos a tener un sistema educativo integrado, donde ellos van a lograr tener control de qué es lo que usted aprende y que no. Cuidado si no, vamos a tratar de ver el esfuerzo generalizado de que hablemos una sola lengua, un solo idioma, que toda esta gran diversidad que nosotros tenemos, que es tan maravillosa de la raza humana, vaya perdiéndose
y que cada vez nos vayamos volviendo más un ser sin cultura, sin patria, sin familia. Y como le digo, yo creo que esto es un abrebocas. Cuando nosotros vemos un versículo tan contundente como este, nos damos cuenta que la intencionalidad de estos demonios que están en el abismo va a ser dañar a los seres humanos. Recuérdese lo que yo ya le había hablado de cómo dentro de aquel libro de Enoc, donde emana una parte de la cultura que se practicaba en aquellos días, se hablaba de que estos gigantes se comían a la gente, ¿verdad? Y que ellos se alimentaban de seres humanos. Y aquí vea cómo la asignación de estos demonios, que fueron, vamos a decir, los padres de esos gigantes, es hacerle daño a aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Vea que es otro tipo de sello. ¿Ya? Y como usted ya va viendo, pues meterme yo aquí a este tema sería durar bastante y sería salirnos demasiado de nuestro tema central, que son propiamente los demonios. La descripción es sencillamente terrorífica. Cuando esto suceda, la realidad humana será transformada dramáticamente. La apertura del abismo traerá consigo una contaminación espiritual masiva de la gente que no ama a Dios. Serán los días previos al juicio final. Es muy posible que el escenario social de esos días sea semejante al que experimentó Noé antes del diluvio. Por su parte, los demás espíritus que vagan por la tierra tienen como principal objetivo oponerse al establecimiento del reino de los cielos. Tratan de causar todo tipo de daño a los seres humanos, como también lo mencioné párrafos atrás. O sea, ya hablamos de dos tipos de demonios, uno que está en prisiones, ya nosotros explicamos el tema de las prisiones, ya hablé mucho del segundo gran pecado de los ángeles, y ahora vamos a hablar de los demonios con los que nosotros tenemos que estar peleando, para irnos más a lo concreto. Juan capítulo 10, versículo 10, objetivos de Satanás. De esto también ya hemos hablado, pero lo retomamos rápidamente. Juan 10, 10. El ladrón, el diablo, Lucifer, no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, si nosotros estamos del lado de Satanás, vamos a operar en esta dimensión. Si nosotros estamos del lado de Jesús, de Cristo, vamos a operar en la dimensión de Él. Búsquese Lucas 11:24. Lucas 11:24. Dentro de esas formas de infligir daño a la humanidad, han encontrado el chance de poseer los cuerpos de aquellos que les abren las puertas. Intentan perniciosamente tomar el lugar que solo le pertenece al Espíritu Santo. Recordemos que esto también es una intención, es intencional. No es que ellos escogen nuestros cuerpos porque nosotros estamos muy bonitos, ¿verdad? O porque somos muy calentitos por dentro, entonces qué rico que el demonio tenga cobijo. Eso no es así. Ellos están intentando enfrentar a Dios. Al hacernos Él su templo, ellos toman de alguna manera el lugar que le pertenece a Dios en su templo. Esto es una batalla alegórica, entiéndase bien. Es una batalla simbólica, pero igual es una batalla. Intentan perniciosamente tomar el lugar que solo le pertenece al Espíritu Santo. La posesión demoníaca se convierte en una remembranza del contacto sexual de los primeros días bíblicos, donde los caídos mancillaron su propia naturaleza tomando a las mujeres humanas sexualmente. Lucas 11:24. De esto ya hice alusión contestando la respuesta inicial. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice: volveré a mi casa. Vea que carebarros. Volveré a mi casa. ¿Cuál casa? Váyase a otro lugar. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Este es un versículo que usted debe tener siempre presente cuando
cuando nosotros hablamos de liberación, y yo sé que aquí hay muchos pastores y sé que lo conocen y lo utilizan, sobre todo para entender qué pasa con los demonios. Yo sé, mis hermanos, que en el tema de liberación, pues yo nunca me he movido como una fortaleza de mi ministerio. Vamos a decir, yo no me paso liberando gente. No digo que no lo hago, ¿verdad? Si el demonio aparece, lo echamos fuera. Pero no es como que yo tenga un énfasis en esa área en mi ministerio. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que quizás algunos aquí sí tienen más fortalezas en el tema de la liberación de demonios y conocen más y han tenido más vivencias, se han echado fuera más demonios que quizás este servidor. Sin embargo, la palabra sigue siendo la misma. Y también, a pesar de que sé que hay otras personas con más experiencia, yo le pido a usted humildad para aprender. Porque así como yo, tal vez no sepa tanto como algunos de ustedes en temas de liberación, sí le puedo decir que por experiencia noto que hay áreas de fragilidad muy recurrentes en quienes liberan demonios, y una de esas fragilidades es precisamente el tema de la conceptualización de la expulsión de un demonio. ¿A qué me refiero? A que hay quienes en la liberación llegan a proclamar, a decir o llegan a creer que pueden determinar que el demonio nunca más vuelva a entrar a esa vida o que nunca más va a afectar a esa familia. Mis amados, además de que creo que eso es un concepto equivocado, le voy a decir, eso es un concepto irresponsable. Porque si la Biblia dice que ese demonio, siendo expulsado, va a regresar, y yo le hago creer a una persona que está siendo liberada de demonios que ese demonio nunca más le va a atormentar, le estoy dando un mensaje muy peligroso. Le estoy diciendo, haga lo que usted quiera, como usted quiera, que no va a pasar nada. Y eso yo no puedo decírselo a alguien. Yo tengo que hacerle saber a toda persona que es libre de espíritus demoníacos que esto, vamos a decir, es como una enfermedad crónica. El demonio siempre va a tratar de venir y tentar, va a tratar de venir y volver a abrir la puerta. Y es mi deber como creyente, como cristiano, de que la puerta esté cerrada para Satanás. Y por supuesto que la habitación esté llena de Cristo, de Jesús, de su luz, de su amor. Es el único antídoto, es la única forma de liberarse. Si usted va y le pregunta a una persona hoy que se ha vuelto tan común, una persona que esté viviendo diabetes, que esté pasando por la diabetes, le van a decir que eso no tiene cura, pero que sí hay formas en las cuales puede evitar que la diabetes afecte su vida. Bueno, cambie su dieta, baje de peso, deje de comer azúcares. Entonces, si nosotros trasladamos esta metáfora al contexto espiritual, yo le tengo que decir a una persona cuando la libero, de que tiene que guardar su libertad, de que tiene que cuidarla y que lo tiene que hacer siempre. Y que en la medida que la cuide y la guarde, lo que va a heredarle a sus hijos es libertad y no cadenas, no maldiciones, no herencias demoníacas. Para eso debemos trabajar. Entonces, así es como yo creo que se debe explicar y se debe enseñar acerca de la liberación de demonios. El que tenga una opinión diferente, yo la respeto. Pero no puedo dejar de expresar lo que yo pienso y me parece que la palabra también enseña que es muy claro. El demonio va a regresar, pero no va a entrar si no tiene oportunidad. Búsquese Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es muy claro que una de las cosas que más detestan Lucifer y sus seguidores es la gracia de Dios aplicada sobre la humanidad. Ellos no tienen posibilidad alguna de arrepentirse y menos aún de ser salvos. Esto ya lo hemos hablado también. A raíz de ello, el reino de las tinieblas busca la forma de manipular, esconder y tergiversar la verdad de la redención a través de Cristo delante de los hombres y las mujeres. Yo no me he cansado de escuchar cuando la gente se convierte a Cristo y expresa que su pensamiento antes de conocer a Jesús era que no merecían el perdón de Dios, de que no podían ser rescatados, que habían cometido demasiadas cosas malas,
que habían hecho mucho mal a otras personas o que habían pecado demasiado y que entonces no podían merecer el perdón de Dios. Evidentemente, esas ideas tan arraigadas en la gente provienen de una cultura demoníaca, provienen de una idea popularizada por el propio Lucifer que trata de enceguecer a aquellos que, pudiendo acercarse a Dios, no lo hacen por mil y un razones. Vamos a buscar 1 de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Para mí, cuando hablamos de doctrina de demonios, es todo aquello que nos va a separar de Cristo de alguna u otra manera y que nos va a acercar al pecado, nos va a acercar a abrirle puertas al infierno. Y bueno, de ahí yo podría empezar a decirle un montón de cosas que podríamos pensar que son doctrinas de demonios. Pero cuando nosotros queremos resumir, buscarle la esencia de qué puede ser doctrina de demonios, indudablemente tenemos que recaer en toda enseñanza que de alguna u otra manera nos aleje de Cristo y nos acerque a nuestra naturaleza, a nuestro pecado, a nuestra humanidad. O peor aún, a los demonios. Si en algún momento lo que yo estoy predicando le está enseñando a la gente a depender de mí como líder, como maestro, en lugar de depender del Espíritu Santo, eso es doctrina de demonios. Si yo le empiezo a enseñar a la gente que a través de sus propias acciones, sean legalismos, sean rituales religiosos, sean protocolos espirituales, van a poder alcanzar la salvación por obras y no por gracia a través de Cristo, eso es doctrina de demonios. Si yo le enseño a alguien que ya todo está hecho, que no tiene que orar, que no tiene que consagrarse, que no tiene que estar buscando constantemente esa libertad de la que estamos hablando a través de su comunión con Dios y que no importa lo que haga, que ya está todo bien, eso también es doctrina de demonios. Entonces, busquemos en todo lo que nosotros aún estemos enseñando y haciendo que pudiera provocar eso, que pudiera generar ese sentimiento, esa idea, porque ahí es donde vamos a poder desarraigar el daño y lo perverso que pudiera haber en lo que hablamos. 2 de Corintios 11:14. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Bueno, yo creo que este debe ser el versículo más famoso que tiene el diablo, ¿verdad? Y es donde se nos advierte que él tiene la posibilidad de mimetizarse, camuflarse según las circunstancias, las formas y la posibilidad de herirnos, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Mientras que usted lo busca, Primera de Juan 4:1, le leo aquí lo que dice el libro. A pesar de esas acechanzas que constantemente los demonios tienen sobre nuestra vida, debemos tener claridad de que somos nosotros los llamados a vencer. Gracias al sacrificio de Cristo, tenemos la oportunidad de derrotar a cualquier enemigo que se ponga en nuestro camino. Esa batalla será ganada por aquellos que estén apercibidos. Y aquí empezamos a hilar más delgado. Vamos a soltar muchos versículos, hermanos, en esta clase y realmente no creo, por más que yo tenga la buena voluntad de terminarlo en una clase, no creo que vaya a alcanzar porque es mucha materia lo que le quiero dar y materia muy importante toda. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Usted sabe que con todas estas actividades que nosotros hacemos, siempre aparecen los endemoniados, digo yo. Ahora son los endemoniados de las redes sociales, ¿verdad? Entonces usted publica algo y ahí aparecen como abejas a la miel, disparando versículos a mansalva, atacando que no hay profetas, que no hay apóstoles, que la profecía falsa, que
que los demonios, que ya no hay, con lo de guerra espiritual, que decían que ya está, la guerra espiritual nada que ver, que para qué interceder y todo eso. Y yo siempre, siempre, siempre en los cursos, en las clases, escuelas que doy, yo siempre le digo a la gente lo mismo: pesen el espíritu. Y yo hoy, así como lo he hecho en muchos otros cursos, le pido que usted pese el espíritu, pese el espíritu de este servidor, que pese la enseñanza de este predicador y que lo haga todas las veces que usted lo necesite hacer. Y que cada vez que usted pese el espíritu, usted pueda concluir más allá de mis palabras, porque usted sabe que mis palabras yo puedo equivocarme, yo puedo fallar, puedo decir algo que está mal. Yo no estoy exento a eso. Pero si usted pesa el espíritu de una persona, usted puede determinar con claridad si lo que está ministrando es o no es de Dios. Y yo en este camino en Dios, de hablar tantas cosas que generan tanta controversia en la iglesia, porque usted entenderá que prácticamente todo lo que nosotros hablamos a la gente le causa escozor, ¿verdad? Desde la guerra espiritual, que lo profético, que las lenguas del espíritu, que la sanidad, que los profetas, que la restauración del tabernáculo de David, que las danzas. Bueno, yo creo que raro sería el día que hablemos algo que a la gente le guste. Y en ese momento, pues ya usted se convierte como, yo digo que se convierte como en una tortuga, ¿verdad? No porque se meta en el caparazón, sino porque usted se le hace duro el callo, ¿verdad? De tanta tiradera, de tanto ataque. Porque en el fondo la mayoría de los argumentos, sobre todo cuando son de gente cristiana, usted lee los versículos que ponen, lee las formas en las que se expresan, y usted puede pesar el espíritu. Yo nunca, mis hermanos, yo nunca usaría un versículo para atacar a alguien. En el día que yo use un versículo para atacar a una persona, es el día que me dejé contaminar por el mismísimo infierno. Porque la palabra no está para dañar, la palabra no está para herir, la palabra no está para matar, para juzgar, la palabra está para restaurar, para redimir, para exhortar, pero para exhortar en amor, por supuesto. Y hay formas de exhortar a la gente. Y estoy seguro que Dios no escogería las redes sociales para exhortar a nadie. No es el lugar, no es la forma y no es la persona tampoco. Porque a veces con esta homogenización de la comunicación que hay en redes sociales, ahora todos se sienten propios y dignos, ¿verdad? De decir lo que les da la gana y como les da la gana, y no dejan de ser, perdóneme la expresión, unos aparecidos. No dejan de ser un perico de los palotes, un fulanito de tal. Porque usted revisa sus huellas, su caminar, su ministerio, y no hay evidencia, no hay fruto. Bueno, por eso mismo se dedican a atacar por redes sociales. Pero entonces usted siempre tenga por norma pesar los espíritus, y que en base a ese pesar de espíritus usted también pueda sentir el testimonio de Dios. Y me alegra, por supuesto, dentro de esto que estoy diciendo, que haya tanta gente que nos ha venido acompañando desde el inicio de este periplo pandémico, ¿verdad? Donde empezamos nosotros a enseñar. Hay muchos de ustedes que no nos han dejado, que vienen desde cuando empezamos a hablar de simbología, luego las mujeres con Leona, luego el evento del entrenamiento, otros se unieron después y así vinieron, y me alegra mucho que muchos pues estén repitiendo, porque indudablemente han pesado el espíritu y nos han pesado con un peso bueno. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. A raíz de este versículo es que nosotros hacemos la confesión de fe. Si usted revisa, por ejemplo, en la doctrina católica, el tema de la confesión de fe nuestra, pues no se entiende igual. Cuando nosotros decimos que nos convertimos a Cristo y aludimos a un día en particular, fue el día que nosotros públicamente confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Levánteme la mano el que cree igual que yo, que tiene esa idea. Levánteme la mano. Bueno, sí, la mayoría, exactamente. Aquí paso las páginas, la mayoría. Esa idea o esa enseñanza proviene de este versículo, y a mí me parece bueno y sano que siempre que usted vaya a llevar a alguien a Cristo,
lo haga confesar una proclama de salvación. Eso sí, mis amados, tenemos que entender que tiene que ser un arrepentimiento genuino. Tiene que darse esa confesión de fe bajo una convicción de pecado. No por repetir una frase o por decir algo en el aire. No, no, no. Tiene que ser verdaderamente convencido de que necesitamos a Cristo. Y esto también lo digo porque a veces yo me encuentro algunos hermanos que liberan demonios, que liberan a personas endemoniadas y tratan de que el demonio o la persona confiese a Cristo, y de esa manera es como una especie de termómetro para ver si está o no está endemoniado. Y a mí me parece que es válido, pero el tema a veces no es tan simple, en el sentido de que Satanás, no tengo la menor duda, no tendría inconveniente alguno de dejar que nosotros creamos que no hay endemoniado dentro con una proclama de fe, cuando en realidad pues el demonio se oculta detrás de otro tipo de cosas, como las adicciones, por ejemplo. Vamos a decir, el demonio sabe que cuando lo echen, mañana va a volver a entrar porque la persona está atada por algún tipo de práctica recurrente de pecado. Entonces nosotros tenemos que buscar una liberación integral de las personas. Una liberación que no sea solamente un momento de frenesí, de éxtasis, donde la persona escupa espuma por la boca o se sacuda o se caiga en el suelo y vibre, sino que realmente haya una conciencia de libertad en su vida para poder vivir para Dios, que al final eso es la libertad para nosotros. En el caso suyo y mío, nosotros escogemos libremente ser esclavos de Dios, de hacer su voluntad. Vea qué paradoja, pero en realidad es así. La libertad es eso. Yo escojo voluntariamente someterme a la voluntad divina. Así que bueno, vamos a ponernos cada vez más densos. Les voy a hablar ahora de los poderes de los demonios. Y algunos de ustedes se han estado preguntando qué es lo que un diablo puede hacer y qué no puede hacer. A pesar de que sabemos que los demonios fueron derrotados con Satanás, ellos permanecen con ciertos poderes en la tierra. Esa potestad revela su vieja naturaleza gloriosa. Esta autoridad, los espíritus malignos la emplean para distintos fines, entre los que podemos encontrar lo siguiente. Vaya anotando, se va a poner candela el asunto. Número 1. Los demonios pueden desmotivar nuestra fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. El demonio puede estar desalentando gente. Y yo, por lo menos, cuando veo que eso le pasa a la gente cristiana, a diferencia de la estrategia que algunos usan de hacerle masajitos en la espalda, sobarle la cabeza, de decirle pobrecito, a mí me gusta confrontar, porque indudablemente estoy convencido que un creyente de años en Cristo que se deja desmotivar en su fe, lo último que necesita es que alguien le diga pobrecito. Lo que necesita es que alguien le dé un buen socollón, decimos en Costa Rica, que le dé un buen remesón, una buena sacudida espiritual y lo confronte con lo que está permitiendo en su vida. Eso no nos va a hacer los más populares, se lo advierto, ¿verdad? Eso no lo va a hacer a usted el más querido o la más querida de la iglesia, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que los demonios hacen en este tema de la desmotivación. Efesios 6, 16. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Son los que vienen a nuestra mente. Busque también Efesios 2, del 1 al 2. El reino de las tinieblas tiene como objetivo desenfocarnos de nuestra esperanza. Si ellos logran arrebatar nuestra fe, saben que quedamos a expensas de este mundo. Cuando alguna vez escuché un predicador muy bueno, él se llama Bob Nichols, es un hombre muy sabio. Él hablaba acerca
precisamente de los creyentes maduros que se desmotivaban en su carrera de liderazgo y sobre todo de fe. Y él hablaba que la mayoría de ellos comienza por una ofensa. La mayoría de la gente que se desmotiva en su fe es porque se siente ofendida por algo y sobre todo por alguien. Y él decía que la diferencia entre una ofensa y una herida es una crítica contra la autoridad. Apunte eso porque eso es sabiduría. La diferencia entre una ofensa y una herida es una crítica contra la autoridad. Es un juicio contra la autoridad. Y en este caso particular, muchos de los creyentes que están sentados en nuestras bancas de iglesia tienen esto por norma, por costumbre. Y si yo parto de este principio de que quien se desmotiva en la fe es porque se ha ofendido de alguna manera, recordemos que en algún momento Cristo en el monte de las bienaventuranzas dice: bienaventurado aquel que no reciba ofensa, que no se ofenda por causa mía. Y esa expresión muy poca gente la estudia. Alguna vez escuché al pastor Cash Luna que estudiaba sobre ese concepto y lo hizo de una forma brillante, y él hablaba de cómo muchas veces el amar a Dios, y en este caso el amar a Jesús, a nosotros nos puede representar alguna especie de humillación, alguna especie de vergüenza, alguna especie de ofensa. Pero al final la ofensa es algo que cada uno de nosotros decide recibirla o no. Porque a mí me pueden decir una palabrota, me pueden decir hijo de no sé qué, me pueden decir esto, lo otro. Pero yo sé que no lo soy. Yo sé que mi mamá no es lo que algunos digan. Yo sé que no soy lo que algunos piensan que soy por lo que enseño. Y en ese contexto hay muchos que escogen otro camino. Escogen ponerse a dudar de lo que Dios les dio, de lo que Dios no les dio, y de por qué no se los dio, y por qué le dio más al otro, y por qué el otro que tiene menos hace lo que yo debería estar haciendo. Y así es como muchos empiezan a desmotivarse en la fe. Entonces, si yo parto del principio de la ofensa como aquel que alienta la desmotivación, y yo vengo y le sobo la cabeza, y pobrecito, y qué lástima usted, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a alimentar esa ofensa. Le voy a dar razón al ofendido. Lo voy a dejar que siga alimentando su contaminación y su veneno. Entonces, si yo trabajo de esa manera, y por eso es que a muchos pastores no logran ver el crecimiento en sus congregaciones, porque trabajan emocionalmente con la gente y no en el espíritu, terminan viendo que a pesar de todo el tiempo que invirtieron, de todas las horas de teléfono, de haberse levantado de madrugada para escucharle la lloradera, a pesar de todo eso que hicieron, la gente no se quedó con usted, porque usted no fue al problema, no confrontó el problema. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros, la autoridad, y me refiero a los líderes, pastores, somos los somos los motivadores de la ofensa. Entonces, llegar y comportarnos de forma condescendiente con la gente, a la gente no le ayuda. A la gente no le resuelve su problema. Si yo retrocedo como autoridad y le digo, sí, bueno, tenés razón, voy a mejorar mi modo, voy a cambiar mi forma, voy a tratar de hacerlo más suavecito para que no te moleste, para que no te incomode, muy posiblemente lo que voy a conseguir es que esa persona diga, ah, yo tenía razón de ofenderme, yo tenía razón de sentirme herido, yo tenía razón porque esta persona estaba equivocada, estaba haciendo mal, y en lugar de ayudar, más bien crece aquello. Mis hermanos, la receta, el antídoto para esos problemas de la gente que deserta, de la gente que tiene problemas de perseverancia, que no son consistentes, que no son firmes, ataque, confronte la razón de esa ofensa. Y muchas veces tiene que ver con problemas de carácter, tiene que ver con problemas de disciplina, tiene que ver con problemas aún de su propia identidad.
Hoy ahora que nosotros hablamos de esta modernidad tan extraña, ¿verdad? En la que vivimos, hay un montón de gente hablando de nuevas masculinidades, por ejemplo. Y lo que están logrando es hacer que haya un montón de hombres suavecitos, digo yo. Hombres que no aguantan, pero ni una tormenta, ni el soplo del lobo aguantan algunos hombres ahora, ¿verdad? A veces son más delicados y se ofenden más fácil que las mismas mujeres. Y no tiene que ver solo con que ahora yo soy más sensible y ahora yo lloro más y ahora yo soy más delicado, más tierno. No está mal si usted quiere ser ese tipo de hombre, no tengo problema. Sin embargo, si eso usted lo va a hacer más débil, lo va a hacer más frágil, lo va a hacer menos firme, va a hacer que su carácter sea más endeble, no estoy tan seguro de que sea una ayuda. Si usted va a dejar de perseverar, si usted va a dejar de traer provisión a su casa, si usted va a ser una persona que renuncia constantemente, que abandona sus obligaciones de manera recurrente, usted tiene que enderezar la senda y buscar otro camino. Y asimismo también en el caso de las mujeres, pero pongo el caso de los hombres porque son los que creo que ahora están teniendo más avanzada el enemigo en esa área. Ya usted buscó Efesios 2:1. Vamos a leer otro de los poderes de los demonios, que es tentarnos para pecar. El diablo puede estar ahí, ¿verdad? Con el famoso lero, calzón de cuero, ¿verdad? Venga, persígame, venga, sígame. Y usted salir corriendo detrás del diablo y caer en una trampa. Efesios 2:1. En cuanto a vosotros, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Veredicto. No hay nada que hacer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Satanás opera como aquel que nos suelta el dulce para ver si nos venimos. Yo me recuerdo que en alguna época, sobre todo en mi infancia, los profesores, mis papás me repetían, nunca le reciba regalos a un desconocido. Nunca le reciba regalos a un desconocido. Que siempre estaba esa idea, ¿verdad? De que detrás de un desconocido y un regalo había una mala intención, había un mal propósito. Y aún recuerdo un caso muy triste aquí en Costa Rica que se dio hace muchos años de un vecino que terminó asesinando a una vecinita, era un hombre adulto grande, terminó asesinando a una vecinita, una niña de creo que eran como 5 o 6 años, y la terminó asesinando dentro de su casa, de su propia casa, pero la forma en la que él trajo a la niña a la casa fue ofreciéndole un conejito bebé, y así fue la famosa historia de ese asesino, que ahorita no recuerdo ni cómo se llamaba, pero sí recuerdo que fue muy triste cómo él logró seducir a aquella niña y hacer aquella atrocidad. Bueno, el diablo hace lo mismo y él puede hacerlo, tentarnos para caer en pecado. Número 3 o tercer poder de Satanás, provocar enfermedades. Usted dice, pero ¿cómo el diablo puede provocar enfermedades? Yo diría que hay muchas variables en las cuales el diablo puede provocar enfermedades. Número 1, y aunque tal vez seguro vamos a leer algunos versículos aludiendo al tema, número 1, yo creo y estoy convencido que el diablo a través de maldiciones generacionales, a través de pactos ancestrales, puede también traer enfermedades que acarriemos, desgracias que acarriemos en esa forma. Otra manera en la cual el diablo puede enfermarnos es generando algún tipo de influencia a nuestro alrededor que nos provoque estrés, que nos provoque enojos, que nos provoque frustraciones, que nos provoque algún tipo de experiencia traumática y esto traiga por consecuencia la puerta abierta para una enfermedad. Vamos a ir a el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Mientras que usted busca Lucas, yo le leo un poquito lo que dice el libro en la página 160. A pesar de lo que muchos creyentes quisieran, el diablo es capaz de herir con problemas físicos aún a los escogidos. Hay varios ejemplos donde no solo los inconversos, sino los creyentes, Satanás los lastima. Está el caso del apóstol Pablo,
donde la palabra indica que le fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltara a causa de sus revelaciones. Eso está en 2 de Corintios 12:7. Quien le traía ese malestar, dice la palabra, que era un mensajero de Satanás. Otro caso, no tan dramático, pero sí muy ilustrativo, es el de Pedro. Jesús denunció que Satanás lo estaba reclamando para sacudirlo. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aunque en este verso específicamente no habla de una enfermedad, pues yo creo que el hablar de zarandear podría implicar perfectamente eso. Aún creo que el mismo hecho de que Jesús no le especifique, le está advirtiendo a Pedro: Satanás está pidiendo removerte en todas las áreas. Para mí ese zarandeo implicaría temas financieros, familiares, físicos, como precisamente lo vamos a ver en la vida de Job. Búsquese el libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Mientras lo busca, le sigo leyendo. Aunque la solicitud del diablo es un tanto etérea, nos remite inevitablemente a los días de Job, donde Satanás hizo la misma clase de petición delante del Señor. O sea que yo podría decir que la solicitud del diablo sobre Pedro era la misma que había pedido para Job. Capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: él está en tus manos, pero guarda su vida. Acá yo creo que Dios nos está dando un mensaje que va más allá de lo que el diablo puede hacer, sino de los propósitos por los cuales a veces atravesamos por enfermedades. Y aquí tenemos que ir a varios capítulos de enfermedades, porque usted y yo sabemos que muchas veces, y sobre todo hoy, hay enfermedades que vienen por causa de nuestros malos hábitos. Alguna vez escuché a Benny Hinn tiempo atrás que hablaba acerca de sus campañas de sanidad, y él hablaba de la gente que le pedía que Dios le curara el azúcar. Y alguna vez, él lo decía en broma, yo no sé si la visión o lo que Dios le dijo fue en serio, la persona por la cual él iba a orar para que Dios la sanara de azúcar, Dios le habló a Benny Hinn y le dijo: dile que deje de comer hamburguesas. Resulta que Benny Hinn estaba con la duda, ¿verdad?, de que si le decía o no le decía, y bueno, después le soltó la palabra y la persona testificó que él tenía un problema, porque de manera muy regular y frecuente él iba a estas comidas rápidas a comer hamburguesas, a veces 3, 4 veces a la semana. Era muy común que él comiera en estos lugares. Pero al final él hacía toda una reflexión de cómo en nuestra sociedad hay muchas cosas que van a generar enfermedades. Y que si nosotros no las revertimos, es muy probable que pues las enfermedades sigan. Y esto del azúcar, pero podríamos agregarle, por ejemplo, los temas de la visión. Yo les digo, he tenido que en estos días buscar ayuda de un oftalmólogo porque me estaba viendo afectado en la vista, y él me dice: vea, lo que pasa es que usted tiene que dejar de estar frente a tantos aparatos electrónicos, y mientras no lo pueda hacer, esto no se va a revertir. Y lo mismo si usted entra a hablar de otros temas, que presión alta, que tal vez alguna artritis, que diferentes problemas de depresión, etcétera, etcétera. Si no hay cambios en nuestras conductas, esos milagros no van a suceder. Lo que quiero decir con esto es que no podemos estar culpando al diablo de todas las enfermedades que tenemos. Tenemos nosotros que tener un balance y saber responsabilizar a quien corresponde responsabilizar de aquello que estamos
que estamos padeciendo. Y en este caso, claramente, también tenemos que considerar no solo aquello que hayamos hecho mal nosotros, sino por qué Dios está permitiendo esa enfermedad. ¿Cuál es el mensaje que Dios está dando? ¿Por qué estamos teniendo problemas con ese brazo? ¿Por qué es con esa pierna? ¿Por qué nos está saliendo tal vez algún problema hereditario de algún tumor? ¿Por qué en esa parte del cuerpo? Ese tipo de batallas tenemos que darlas para que también entendamos el mensaje de Dios dentro de todo eso. Porque aunque el diablo nos esté hiriendo con enfermedad, aquí me queda muy claro que Dios es quien permite que estas cosas sucedan. Y tenemos que tenerlo siempre, siempre, siempre muy presente. Busque Job 2:7, por favor. Le leo un poquito el libro. Reitero, las descripciones acerca de las intenciones de Satanás son casi idénticas en ambos casos. Si bien con Job primero lo desposeyó de su familia y sus recursos económicos, en segunda instancia le reclamó su salud física. Pedro, por otra parte, no tenía mayor prosperidad para disfrutar. Recordemos que Pedro no era un hombre acaudalado, era un pescador desventurado. Cuando sacó su red llena de peces, lo dejó toda la orilla para seguir a Jesús. Por lo tanto, está en el presupuesto que Satanás hubiera querido zarandear a Pedro en el área física. Job capítulo 2:7 dice: entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Siguiente poder de Satanás, ya voy por el tercero si no me equivoco. Tercer poder de Satanás y sus demonios: ellos pueden promover la división. Lo pueden hacer. Santiago capítulo 3 versículo 14. Búsquelo por favor. Yo creo que sí me va a dar tiempo a terminar, aunque me extienda un poquito para que podamos aprovechar la próxima clase y hablar de otro tema. Santiago 3:14 dice: pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Creo que está claro, ¿no? Él opera a través de la división. Donde hay división, ahí está Satanás. Número 5, quinto poder de Satanás y sus demonios: impedir el avance del evangelio. Toda manifestación política, religiosa, económica, educativa que aliente o desaliente, que adverse el avance del evangelio, procede de Satanás. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17. Pero nosotros, hermanos, apartados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo veros personalmente. Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Yo muchas veces, cuando me toca predicar, sobre todo a veces los domingos, le digo a la gente que desde que yo me levanto en la mañana del domingo para prepararme y ir a la reunión, sea en mi iglesia o en cualquier otra, yo entiendo que lo que pase ese día, lo que pase en la previa de ese día, va a terminar siendo un mensaje para esa reunión. Yo siempre estoy apercibido de lo que pasa en la mañana, que cuando me estoy alistando, que cuando me hago el desayuno, que cuando me subo al carro, que cuando me muevo en esa dirección, yo siempre le estoy pidiendo al Señor señales. Y muchas veces las señales son la oposición del diablo, que uno no quiere que llegue, que hay algún accidente en la carretera o que hubo algún irresponsable en la vía que casi nos hizo chocar, o que tal vez, por ejemplo, hay un desperfecto en la maquinaria del automóvil. Muchas veces me pasaron esas cosas. Y detrás de todo eso, yo veo a Satanás.
Por eso, por ejemplo, cuando a mí me toca ir a una iglesia y se va la luz, mira qué común que es que yo voy a predicar a una iglesia y se va la luz. Yo sé que el diablo está en eso. Tal vez no creo que haya sido el que agarró los cables y los cortó, pero el diablo está usando eso. Aunque tal vez creo que pudo haberlo hecho, pero a ver, si yo conceptualizo esa adversidad como obra de Satanás, mi mente, mi plan es llegar a la meta. Aún les cuento a manera de testimonio. Durante esta pandemia yo he ido a predicar muy poco, muy poco, de manera presencial fuera de mi congregación. Digamos que los pastores no me han invitado, no estoy reclamando, simplemente es una realidad. Y solo me han invitado 2 veces a predicar durante todo este tiempo. Bueno, no, mentira, creo que han habido más, pero no se han podido dar. Pero bueno, últimamente recibí una invitación precisamente para estos días, donde tenía que estar aquí en un lugar que se llama Ciudad Quesada, que está como a 2 horas de donde yo vivo. La cosa es que este pastor me dice de predicar el domingo anterior, que es el 16 de mayo, o sea, el domingo pasado. Y cuando él me empieza a hacer la invitación, en Costa Rica se empiezan a elevar los contagios y empiezan a complicarse las cosas y empiezan a darse un montón de situaciones que, bueno, yo creo que todos los países ya las han vivido, pero a nosotros nos agarró como tarde todo este problema. Y entonces, en algún momento de la conversación con el pastor, yo le digo al pastor, amado, yo no sé qué va a pasar. Si nos van a cerrar el templo, porque la semana anterior precisamente, y aquí todos los que son de Costa Rica me pueden darte fe, la semana pasada, o sea, la semana antes de este domingo, habían cerrado todo y entre ellos las iglesias. Y yo le había dicho, pastor, yo no sé cómo voy a hacer para llegar a la reunión, pero a menos de que sea estrictamente prohibido, yo voy a hacer todo lo posible por llegar a ese lugar. Porque yo sabía desde mi espíritu que el enemigo iba a hacer todo lo posible para que la reunión no se diera. Y aunque usted podría decir, bueno, las decisiones las toma un gobierno, las toman políticos, las toman ministros de salud, sí, podrá ser. Pero yo estoy seguro que entre los que oraron para que no cerraran las puertas de este país esa semana, estuvo en mis oraciones y la puerta se mantuvo abierta y yo pude ir a predicar el domingo pasado a esa iglesia. Pero si yo le he hecho para atrás, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido de mujeres, nosotros teníamos, además de que ir a predicar el 16, yo a Ciudad Quesada, teníamos una reunión de mujeres el 15. Y estoy seguro que muchas mujeres que iban a venir no vinieron por temor a contagiarse, por todo lo que dice el gobierno y también porque pensaron que no íbamos a hacer reuniones, porque el fin de semana anterior el país se cerró y no podían haber cultos. Pero nosotros perseveramos y seguimos declarando que esa reunión iba a ser, que la íbamos a hacer y nos esperamos hasta que al gobierno le dio la bendita gana de anunciar, porque lo terminaron anunciando hasta como el mismo lunes, de que sí íbamos a poder hacer reuniones. Se hicimos la reunión y fue gloriosa. Y si yo me echo hacia atrás, en la reunión anterior que tuvimos de mujeres, y hablo de todas estas actividades que son presenciales, nos tocó que 2 días antes que tuviéramos la reunión, el gobierno cae con la sorpresa de que va a poner restricción vehicular los fines de semana. Y frente a una actividad presencial que a usted le pongan una restricción de movimiento, lo que significa es que a usted se le va a reducir la cantidad de gente que va a venir. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el lugar estaba repleto con todas las medidas, digamos, sanitarias, pero con la capacidad máxima que teníamos. Se llenó. Entonces, yo detrás de lo que el diablo trata de adversar, yo también veo un mensaje de Dios. Si es grande la oposición del enemigo, grande será la victoria que voy a recibir. Y por eso nosotros, y no habrá faltado el que diría que irresponsable, por eso nosotros alentamos a que esta reunión del sábado, por ejemplo, que hicimos presencial, las mujeres aprovecharan y vinieran. Porque yo no sé si el próximo mes nos van a cerrar, si dentro de una semana nos van a volver a encerrar. Entonces la gente profética dice, sí, yo sé que hay muchas cosas, pero voy a respetar la ley, voy a guardar distancia, voy a hacer lo que me piden ellos y voy a ir a hacer una declaración profética, me voy a mover en fe, voy a romper el cerco del enemigo, porque no sé si en un mes la puerta estará abierta.
Entonces, creo que usted entiende lo que yo estoy diciendo, entiende el espíritu de mi comentario, aunque el diablo nos adverse a través de la oposición hacia el evangelio, hacia reuniones, hacia eventos, usted dele con todo, no haga nada ilegal, eso sí, ¿verdad? No lo estoy motivando a eso, pero dele con todo. Aquí, por ejemplo, en alguna etapa, sobre todo en el inicio de la pandemia, habían pastores que decían, no, yo no hago reuniones, yo no hago cultos, yo voy a tener cuidado, todo digital y aquí y allá. Y nosotros de manera consistente, cada vez que el gobierno abrió la puerta, tuvimos reuniones. Porque así como hay gente con miedo que se quiere quedar en su casa, hay un montón de gente valiente que dice, yo necesito ir a la iglesia. Y eso en esencia es la obligación de todo ministerio. Mantener la puerta abierta para que el evangelio sea predicado. Vea que ya me metí por otro lado. Porque hasta en eso a veces el diablo nos habla, mis hermanos, a través de algunos hermanitos que se hacen los prudentes, pero como le dije yo un día de estos a una líder de nuestro ministerio, a veces la responsabilidad le gana a la prudencia. O mejor dicho, casi siempre la responsabilidad le gana a la prudencia. Porque estoy seguro que si estuviera quemándose la casa de alguien con sus hijos dentro, no sería tan prudente de quedarse afuera esperando que a los niños los saquen. Y aunque se corre el riesgo de quemarse, entraría a ese lugar porque es su responsabilidad, sus hijos son su responsabilidad. Acuérdese de esa frase porque me la inventé yo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Otro de los poderes de Satanás, perseguir a la iglesia. Ahora tan de moda, ¿verdad? Perseguir a la iglesia. Apocalipsis 2:10. No tengan ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya qué poderoso este versículo. Le leo un poquito lo que dice el libro en la página 163. Cada vez que hay oposición diabólica, también está implícita la persecución. Se manifiesta de diversas formas y desde distintos ángulos. Puede venir por parte del Estado, la familia, en los sistemas educativos o laborales. Satanás es persistente en su trabajo, quiere a los cristianos fuera de todo. Y esta es una de las cosas tan maravillosas del reino, y es que donde el diablo nos ataca es donde están nuestras fortalezas. En estos días, no sé si usted se ha dado cuenta, estamos promocionando el evento que tenemos en julio, la conferencia, que se llama Profecía Certera. Y ha sido tan espectacular la hondanada de gente malcriada, vulgar, corriente, religiosa, estéril espiritualmente, que ha juzgado, lanzado improperios de todo tipo, que para una persona como yo es la mayor y mejor evidencia de lo mucho que le molesta al diablo el mover profético y de lo necesario e indispensable que es de seguir hablando de estas cosas, primero por la enorme ignorancia que hay de un montón de gente, pero segundo, porque en la medida de que más se hace escándalo, que más atacan, que más critican, más se hace fama y nombre, aleluya, de todo esto y de todo lo que necesita la iglesia. Y de alguna manera nos pone en el centro de los ataques, pero también de los avances del reino de los cielos. Alguien que diga amén. Porque al final toda esta gente que critica y que juzga nos vuelve famosos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios nos hace famosos? Y en la medida en la cual crece nuestra fama, crece nuestro nombre, y como no lo hacemos por vanidad, sino para agradarle a Él y para servirle, mayor es la extensión del reino, mayor es el alcance del mensaje que podemos dar. Y por supuesto, para una persona como yo, no deja de ser simpático, gracioso, chistoso, lo que algunas personas se enardecen, ¿verdad? Como si fueran a cambiar el mundo con sus comentarios. Pero indudablemente, Dios un día los alcanzará y se encontrarán con Él. Siguiente poder de Satanás, creo que ya voy por el número 6 o 7, es que no los tengo aquí numerados. Me van a decir ustedes ahí en el chat. Aleluya.
No, perdonen, no, ahí terminamos con los poderes de Satanás. Voy a recapitular cuántos fueron para contabilizarlos y que ustedes les queden ahí de registro. Tenemos 1, desmotivar nuestra fe. 2, tentarnos para pecar. 3, provocar enfermedad. Tenemos 4, provocar división. Número 5, impedir el avance del evangelio. Y número 6, causan persecución contra la iglesia. Ahí terminan los poderes de Satanás, que tampoco son tantos ni tan poderosos como algunos puedan creer. En su soberanía, Él siempre está en control. Gobierna sobre todo lo creado de tal forma que lo malo lo transforma en bueno y útil. En otras palabras, Dios siempre se adelantará al diablo. Cada vez que una prueba se levante, el Todopoderoso mostrará su misericordia infinita para con sus escogidos. Entonces voy a mencionar 3 cosas que el diablo hace que le ayudan al propósito de Dios en nuestras vidas. Que a pesar de que él se esfuerce, como dice la palabra, donde todas las cosas a los que aman a Dios sirven para bien, donde el diablo pelea, batalla con nosotros, al final le sale el tiro por la culata, en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 1:19. El accionar del diablo endereza nuestra senda. Es como cuando uno tiene hijos pequeños, como mi caso, y los chiquillos se meten donde no es, ¿verdad? Y usted tiene que andarlos nalgueando ahí para que se acomoden, para que vayan por el camino correcto, y usted tiene que decirle eso no, eso no, eso no, eso no. Bueno, de alguna manera, en algún punto, a los niños a veces el eso no es suficiente, o el famoso no, 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 no. A veces hay que decirles, si no hace caso, va nalgadita, ¿verdad? Y aunque algunos ahora hacen la nalgadita controversial, la nalgadita nunca pasa de moda, mis hermanos. En cualquier caso, esa nalgadita de alguna forma representa eso que el diablo hace constantemente, que nos ataca, que nos puya, que nos afecta y que al mismo tiempo nos mantiene en la senda correcta. Si yo he tenido claro algo durante mi juventud, es que el reino de las tinieblas no paga bien. Yo he visto gente destruida, he visto sus vidas destruidas por plegarse de manera desenfrenada a vidas de pecado y servir a Satanás de una u otra manera. Y por el contrario, cuando yo hoy repaso todo lo que yo he recibido de parte de Dios por mantenerme en la iglesia, no voy a decir que en perfección, pero buscando hacer su voluntad, sirviéndole, yo hoy puedo decir, mis hermanos, no hay mayor bendición en la vida que gastarse para Dios. No hay mayor regalo que Dios me haya permitido que darle a Él mi juventud, de haberle dado mi juventud, porque mi juventud la pasé en la iglesia, me la pasé sirviendo, pastoreando jóvenes, haciendo la obra de Dios, y hoy no me arrepiento, más bien creo que a consecuencia de todo eso, hoy yo puedo disfrutar de muchas bendiciones que gente de mi edad no tiene. Que en lugar de tener una casa propia, tienen que andar viendo a ver cómo pagan la pensión alimenticia de un hijo por aquí, de otro por allá, de la mujer por aquí, de la mujer por allá, metidos en drogas, que tal vez no pudieron estudiar porque se perdieron en adicciones, no pudieron levantar una empresa ni conseguir un buen lugar, un buen puesto porque cometieron errores en su pasado que les pasaron una cara factura. Y yo, gracias a Dios, he sido librado porque también soy consciente de que el diablo paga muy mal. Primera de Timoteo 1:19. Mientras que usted lo busca, le leo lo que dice el libro. Los malos ejemplos no siempre destruyen el propósito de las nuevas generaciones. Algo hermoso que sucedió en mi casa paterna, hablo de mi testimonio, fue que a pesar de haber tenido un mal testimonio de un padre alcohólico, ninguno siguió su camino. Tampoco vivieron amargados, construyeron familias felices, libres de malos recuerdos que les provocó su infancia. Primera de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entre estos están Nimeo y Alejandro,
a quienes he entregado a Satanás, vea qué clase de piropo, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ese naufragio de la fe no trae beneficios para el que naufraga. Vamos a ir al segundo beneficio que nos provoca la acción de Satanás en nuestra vida. Job capítulo 42, versículo 1, búsquelo. Cuando el diablo opera es cuando más nos es revelada la grandeza de Dios. Esto me parece maravilloso. Si el diablo no actuara, nosotros no podríamos diferenciar, no podríamos atesorar, no podríamos valorar lo que representa la poderosa y maravillosa presencia de Dios con nosotros. No podríamos dimensionar su amor, su perdón, su misericordia. El diablo nos ayuda a valorar lo que tenemos. Como alguien dijo por ahí, nadie extraña lo que no tiene. Y también dice el mismo dicho, o un dicho derivado de ese, dice que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cuando el diablo se enseñorea de las familias, de las personas, muchos se lamentan de haber abandonado a Dios. Y tristemente tienen que llegar a esa condición para valorar lo que significa la presencia y el amor divino. A veces a mí me hace gracia, y bueno, no es un chiste, pero me hace gracia, cómo la gente que le va bien económicamente, los empresarios prósperos, de esos ricachones, son los que más cuestan ver en la iglesia. Los que sí son bien abundantes son a los que le fue bien y ahora están quebrados. A los que les fue súper bien antes, pero ahora están endeudados y sin nada. Y esos son los que llegan a la iglesia porque tal vez hasta eso necesitaban perder para valorar y atesorar el amor de Dios. Cuando llegó el diablo y zarandeó, cuando llegó el diablo y quitó lo que había dado, entonces ahora sí te diste cuenta del gran y maravilloso amor de Dios. Job 42:1. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Este es un versículo súper profundo. Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y oiga, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto, perdón, me arrepiento en polvo y ceniza. Mis amados, no sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios por esta pandemia. Le doy gracias a Dios porque se prolongó en el tiempo. Le doy gracias a Dios porque me devolvió más de lo que me quitó. Y yo espero que cuando esto termine, usted también concluya diciendo lo mismo. Si además de yo darle gracias a Dios por esta pandemia, pudiera hacer algo, tendría que decir: Señor, gracias. Porque te conocí como nunca antes te había conocido. Te vi operar como nunca antes habías operado en mi vida. Hiciste crecer mi nivel de fe. Me hiciste aprender que aún perdiéndolo todo, tú eras suficiente para superar la adversidad. Mis amados, es maravilloso cómo Dios en medio de los ataques de nuestro adversario se glorifica. Nos muestra su poder, su soberanía, su grandeza. ¿Cuál es la batalla que usted está dando? ¿Cuál es la pelea que tienes en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo? Dime cuál es esa batalla y te voy a decir cómo Dios puede revelarse y mostrarte su misericordia. Porque aún les digo algo, aún hay gente aquí que la despidieron. Aún, como en mi propio caso,
Tuvimos que hacer y empezar a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes. O puede ser que tal vez alguien te renunció, tal vez puede ser tu esposo que dijo, ya no quiero más. Y tal vez no renunció divorciándose, tal vez dijo, bueno, ya no puedo soportar la carrera de la vida y partió a la presencia de Dios. Nos quitaron, claro que nos quitaron. ¿Cuánto más podemos valorar y atesorar lo que Dios nos da si no es cuando nosotros sufrimos pérdidas tan graves y tan fuertes? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Otra de las cosas para las cuales nos ayudan los ataques de Satanás, y es aprender a depender de Dios. Eso es maravilloso. Porque se te van las preocupaciones, se te va el estrés, la angustia, el corre-corre. Se te va todo eso que te habían puesto en los hombros, que te hacía sentir responsable, culpable, y que había hecho la carrera de la vida un poco más pesada y más dura. Pero cuando el diablo ataca, mis hermanos, y nos dejan sin hojas en la rama, nos dejan sin frutos en el árbol, es cuando empezamos a depender de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es cuando empezamos a depender del viento recio. Es cuando empezamos a depender del silbido apacible. Es cuando empezamos a depender de lo inesperado de Dios, de lo milagroso, de lo divino. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Bueno, yo espero que usted no necesite un mensajero del diablo que lo abofetee todas las mañanas, pero a veces es necesario, mis amados. A veces ocupamos que alguien nos traicione para que aprendamos a amar la fidelidad. A veces ocupamos que alguien nos perdone para saber amar a los transgresores. A veces necesitamos que nos hagan daño para saber lo que duele una herida. Y yo creo que al final de todo esto, mis hermanos, es darnos cuenta que el diablo nunca va a ganar la batalla. En la medida que nosotros estemos en la frecuencia correcta, Dios siempre va a sacar partido a favor nuestro de todo lo que vivamos. Nuestra vida es de Dios, nuestra vida es para Dios, nuestra vida es en Dios. Y fuera y alejados de Él no somos nada. Y el poder hablar estas cosas que parecieran tan esenciales, tan básicas de nuestra fe, de alguna manera es como hacer un repaso de esas cosas que nos enamoraron de Dios. Yo me imagino que usted alguna vez cuando se casó, usted vio pues que su marido era un hombre apuesto. No digo que ya no lo sea, pero tal vez en ese momento usted estaba más que enamorada de las pestañas de ese hombre, de las cejas de ese hombre, ¿verdad? Y aunque ya tal vez la vida ha ido pasando y tal vez ya hay canas, hay arrugas, tal vez ya cuesta un poco caminar, ya la voz se está quebrando, tal vez ya ahora más que paseos al parque, ahora hay que pasear a la clínica. Usted se sigue recordando de esas cosas buenas por las cuales usted se enamoró de esa persona, por lo cual usted fue seducida, ¿verdad? Al final la seducción es una especie de engaño. A veces yo enseño de eso. La seducción es un engaño en realidad, pero es un engaño de amor. Y cuando usted repasa estas cosas, lo que está buscando el Señor y lo que está buscando este predicador, este maestro, es que usted se vuelva a enamorar de esa sencillez de Dios, de esa esencia de Dios. Porque cuando estamos en la guerra, en la refriega, en los disparos, en los balazos de la batalla espiritual, se nos hace fácil perder todo este fundamento, toda esta pureza de la palabra, por la cual nosotros, perdonen, alguien no quiere que le termine de hablar. Después de tantos años de servir a Dios, uno llega como a enfocarse
en las manos de Dios y no en quién es Él. Nos llegamos a enfocar en la guerra y no en el Dios de los ejércitos. Nos empezamos a enfrentar con lo que nos viene a la mano y lo que resolvemos cotidianamente y no con los ojos de Dios. Yo creo, mis amados, que después de un mensaje como estos, aunque hemos hablado ampliamente del diablo, lo único que podemos hacer es darle gracias infinitas a nuestro Padre Celestial por quien es Él, por la naturaleza de su amor, de su perfección, de la claridad con la que Él se revela a nuestra vida, por cómo se ha dado a conocer a través de su palabra, pero también a través de su espíritu. Mis amados, estamos delante de un gran desafío, un desafío de cambio generacional que posiblemente traiga un rumbo totalmente diferente para las naciones, pero nuestro Dios no va a cambiar, seguirá siendo el mismo y seguirá haciendo los mismos milagros y los mismos prodigios. Y seguirá derrotando a Satanás y recordándole a Satanás su derrota una y otra vez. Levante sus manos ahí donde usted está. Voy a orar por su vida. Maravilloso Padre Celestial. Estoy seguro que a todos ellos tú me permitirás conocerlos en algún momento en persona. Y podré tener la oportunidad, Señor, de no solamente darles la mano, sino abrazarles y orar por sus vidas. Pero hoy, mientras que eso no sucede, mientras que eso todavía no ocurre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques sus manos y que les des armas para la batalla. Pero que esas armas, esas espadas, jabalinas y escudos, Señor, que tú vas a poner en su mano, no les hagan perder la perspectiva correcta, no les equivoquen su visión y su mirada del centro de quién eres tú. El diablo hace mucho en la tierra, pero más has hecho tú a través de tu amor y del sacrificio de tu Hijo. Que sea sobre nosotros, Padre, esa verdad constantemente y esa proclama de forma consistente para que nunca la olvidemos. Padre, que tu gloria sea sobre la vida de cada persona en este lugar. Sobre la vida de Vivian, Señor, sobre la vida de Marilina, de Cristian, de Lesbia, sobre la vida de Liliana, sobre la vida de Aida, Señor, sobre la vida de Consuelo, de Yasmini, sobre la vida de Ruth, Señor, tanta gente valiosa, sobre la vida de Carmen, de Elizabeth, sobre la vida de María, de Victoria, de la profeta Julie, Señor, sobre Olga, sobre Soraya, Padre, sobre Karina, sobre Marta Montero, sobre Mar, sobre Mónica, sobre Laura, Señor, sobre Azucena, Padre, tanta gente valiosa, tantos hombres y mujeres tuyos, Señor, que están esperando que la trompeta suene para salir al campo de la batalla, para salir, Señor, al encuentro tuyo, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Romina, en Luz, en Mayra, Señor, en Lucía, en Claudia, en Carla, Padre, en Angélica, en Ana María, en José Luis. Es tan maravilloso lo que tú estás haciendo en el apóstol José Noé, en la hermana Rosangui, Señor, sobre Evelyn, sobre Samira, sobre Ruteidi, Señor, manifiéstate, Espíritu Santo. Shetendere bakit serendere baya katara mama maiketo roba satala mama maiketo roba baikia. Kindare baba baikot saranda re mama mama maiketo ro amayasinda la baba maiketo roba sitara mama maikete re baba baba. Konda reba katsaranda reba shoto roba baba baikia. Hermana Lesbia, estoy viéndote delante de dos escritorios. Lo que estoy viendo en el espíritu es que Dios te va a cambiar de asignación durante este 2021. Algo va a pasar en lo cual te has estado moviendo y que vas a empezar a moverte en un ámbito diferente. Hasta puede ser posible que ya te hayan empezado a hablar de eso en tu entorno ministerial o en tu entorno laboral, y Dios te dice, Lesbia, abraza esto nuevo. Abraza esto nuevo, porque así como fuiste buena en lo otro, te haré buena en esto. Así como fuiste voz de convocatoria en lo otro, te haré voz de convocatoria en lo nuevo. No temas a lo que está por llegar, abrázalo, dice el Señor, porque yo estoy ahí y voy a fortalecer tu brazo. Y lo que estoy viendo es que como parte de la evidencia de este cambio, es que gente joven se va a empezar a acercar para asistirte en el trabajo y va a empezar a pedirte que tú seas
su mentora. No sé si ellos hasta manejarán el lenguaje cristiano de pedirte que sea su pastora o su líder, pero van a buscar un mentoreo en ti. Veo que hay gente, aún gente que podría ser hasta secular. Veo una fuerza en esa área secular, o gente que tiene de convertida muy poco y que todavía no habla ese lenguaje totalmente y completamente. Lesbia, Dios te va a transicionar poderosamente, poderosamente. Sheten de reba baba baikitiri basoto lo mama maiketa raba kandara mama mama maiketo reba sitara baba baisendale mama mama maikasha taraba baikete kota ruba setara mama maiketa riba sota. Hermana Ruth, estoy viendo tus manos extendidas y están extendiéndose hacia afuera de tu nación. Hay alguien que está fuera de tu nación, que es cerca, está cerca a tu corazón, pero fuera de tu nación, sobre la cual tú vas a extender tus manos para proteger y para cubrir. El Señor me dice: Ruth, levanta vallado. Esta es la hora de levantar vallado. Y te veo, mujer, literalmente construyendo un muro, porque parecieran horas oscuras, parecieran horas de mucha tiniebla, pero yo voy a hacer soportar ese muro de contención. Esa represa no se va a romper y yo voy a traer bendición. Pero resiste, Ruth. Resiste en nombre de los que no resisten. Resiste en nombre de aquellos que no tienen voz. Aún puedo sentir en el espíritu que en estos días alguien podría decirte: me voy de acá. Y van a ir a buscar como una tienda en otro lugar o una casa en otro lugar, no sé si hasta fuera de la nación, como diciendo: yo renuncio, ya no voy a seguir peleando más en este país. Y entonces hay como una sensación de incertidumbre que está viniendo a tu corazón, y Dios va a protegerte y va a levantar vallado a través de tu vida, Ruth. Dios va a hacer grandes cosas. Hermana Corina, estoy viendo que Dios te está reposicionando. Hay movimientos que se han dado en tu entorno ministerial. No te conozco tanto. Te conozco, pero no tanto. Y en tu entorno ministerial hay cambios que te van a reposicionar, mujer de Dios. Si antes confiaban en ti, prepárate, porque van a confiar el doble. Si antes te tenían como una pieza importante, prepárate, porque ahora vas a ser una pieza determinante. Dios te preparó para este día y para esta hora. Lo que estoy viendo es como el pulido de un diamante, pero ese pulido de diamante es con una pieza, con una tela negra que lo esconde, y te veo como escondida, y ese pulido de diamante, esa limpieza del diamante, de repente empieza a ser mostrado el material precioso, y van a empezar a hablar contigo, y van a ver el avance de tu ministerio, y van a ver el avance de tu revelación, y van a ver tu crecimiento profético. Corina, estás en un punto donde no tienes nada que perder. Ya no tienes nada que perder. No sé por qué te estoy diciendo eso. Juégatela por el Espíritu Santo. Así te lo digo claro. Juégatela por el Espíritu Santo. Si sientes algo, dilo. Si quieres enviar una palabra, manda el mensaje de voz. Escribe el mensaje de texto. No te guardes nada, y Dios engrandecerá tu nombre, y serás conocida en tu ciudad y aún fuera de ella. Por tercera, cuarta, quinta vez te lo repito, Corina, no te guardes nada en el nombre de Jesús. Shata reba kotara mama y kita riba sendo lo mama y ketara baba sita rema mama ikea. Hermana Liliana, puedo percibir en el espíritu. Hermana Viviana Villarroel, me parece que así termina su apellido porque no está completo. Hermana Liliana, cierre sus ojitos ahí donde usted está. Shata reba kitserendere baba baba kotara mama ikia te reba setara mama ikea. Te veo como con una carreta ministerial, pero en esa carreta alguien está añadiendo carga, y lo que estoy sintiendo es como una especie de nueva congregación. No sé qué sentido va a tener esto para ti. Si Dios te va a lanzar al ministerio porque no estés pastoreando, si Dios va a añadir otra congregación a esa carreta, a ese carruaje que tú estás andando. En este recorrido no te veo sola, te veo junto a alguien a tu lado. Es un varón. Tú estás casada, Liliana. Amén, gloria a Dios. Tu marido está en el ministerio.
no está en el ministerio. Cierra tus ojos ahí. Porque entonces la palabra va sobre su vida. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ahora que yo veo a este hombre a la par de esta mujer y está tratando de tomar la carreta, pero no es parte de la yunta. Estoy sintiendo en el espíritu claridad que él mismo se va a disponer a ponerte sobre sus hombros para que pueda él caminar por ti en muchos tramos. Y es muy probable que Dios empiece a tocar su corazón para empezar a patrocinar y financiar cosas del ministerio que tengan que ver con lo que Dios ha puesto en ti, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Prepárate, porque este varón, y puedo ver que es un hombre bueno, puedo ver en mi espíritu que es un hombre que te ama, que te respeta y que está a tu lado, pero que en esta parte del espíritu, en esta parte del ministerio, se ha quedado como quien observa lo que pasa. He aquí que se convierte en un protagonista de los acontecimientos espirituales de tu casa. Kitarababaisito Roma Kenda Raba Sendele Mamamai Ketarabababa Shoto Roba Kutara Mamamai Ketere Basita Rema Kenda La Mamamai Kota Raba Setere Bababaikea Shatare Babababa Shatare Babababa. Hermana Noemi, estoy viendo en el espíritu que hay algún ministerio que te está viniendo a buscar. Y es como un ministerio como extraviado, como perdido, como sin norte, y está buscando en ti paternidad espiritual. Sé sabia, mujer. Sé sabia, mujer, dice el Señor, porque estoy haciendo crecer en ti, aleluya, una madurez, una inteligencia espiritual, pero canaliza esa unción de la manera correcta y debida, dice el Señor, porque yo voy a abrir tronos de autoridad para que tú acceses a ellos, dice el Espíritu Santo. Aún veo que hay un vínculo que se está construyendo con gente del gobierno local de tu comunidad. Prepárate, dice el Señor, porque te voy a presentar regidores, y cuidado si no hasta algún alcalde o vicealcalde, gente que está tomando decisiones en ese gobierno local, y te voy a dar la capacidad de influenciar sobre ellos. Pero tú, mujer de Dios, has sido escogida para esta tarea, porque tú no irás por el botín, tú irás por la gente, tú no irás por los beneficios, tú irás por el corazón del pueblo, tú no irás por los beneficios, sino que irás por los propósitos de Dios en ellos. Ha sido procesada, ha sido triturada, dice el Señor, ha sido pasada por el molino para que esta hora y este día llegaran, dice el Espíritu Santo. Cataraba, cota riba sondolo mamama y ketaraba baba. Hermano Cristian, es de las primeras veces que te veo, no sé si te conectas por primera vez o no te reconozco, pero todo el tiempo que he estado viendo tu imagen, yo me la paso pasando las imágenes, yo digo, ¿por qué este hombre se metió en un invernadero? Aleluya. Y yo no sé qué es lo que tienes atrás y no me interesa saberlo, porque en el fondo lo que percibo del Espíritu es algo que Dios está hablando sobre tu vida. Has sido introducido en un invernadero, dice el Señor, donde muchos no te están viendo, donde no hay acceso al agua, donde no hay acceso al sol natural, pero donde yo estoy haciendo crecer la semilla, dice el Espíritu Santo, donde yo estoy haciendo crecer la semilla, y por tercera vez te lo repito, estoy haciendo crecer la semilla, pero al mismo tiempo este invernadero se ha convertido como en una cueva.
se ha convertido como en un escondite y tú has preferido permanecer en esa condición para que nadie te moleste, para que nadie te critique. Estoy viendo que en alguna etapa, no sé si de tu universidad, de tu colegio, dentro de la iglesia, tú fuiste fuertemente acosado, criticado, fuiste víctima, podría casi ver, de esos ataques que ya van con saña, con odio, y has venido a ser parte de esta etapa, te has integrado a esta etapa de invernadero, de cueva, por causa de todas esas malas experiencias del pasado. Pero así como veo ese invernadero, estoy viendo cómo Dios abre ese invernadero como con sus manos y lo apertura para darte exposición, para hacerte mostrar a las naciones, a las iglesias y a quienes te rodean, varón de Dios. Estoy viendo que en este proceso ha habido una soledad. No sé si es una soledad a nivel sentimental, o si tú estás lejos de tu familia, si no estás con tus padres, o si es que estás fuera de la iglesia, no lo sé, pero yo lo que estoy percibiendo en el espíritu es que Dios no te ha dejado permear por esa soledad y ha mantenido una intimidad, ha mantenido una cercanía y está empezando a fluir proféticamente. Y Dios me dice con claridad: la soledad termina hoy. La soledad termina hoy. Y por tercera vez te repite el Señor: la soledad termina hoy. Tú tendrás que entender lo que esto signifique. Si significa una restauración en lo emocional, búscala con quien tengas que hacerlo. Si significa buscar una paternidad espiritual, una cobertura, búscala. Si no estás dentro de una congregación por alguna causa, busca volver a entrar a una iglesia, porque Dios dice: el periodo de la soledad termina y entras en un tiempo de restitución, regeneración. Y Dios hace la obra, varón. Dios hace la obra, pero lo hará a través de la obediencia. A través de la obediencia, dice el Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te bendecimos. Y si usted que está ahí en su casa o en su oficina puede darle un aplauso al Señor, démosle un aplauso fuerte a Dios.